está parado, abra su Biblia en el libro de Isaías. El libro de Isaías, el capítulo 54. El libro de Isaías, hermanos, está considerado como el Evangelio del Antiguo Testamento. ¿Cómo está considerado? El Evangelio del Antiguo Testamento. Acuérdense, hay 4 evangelios en el Nuevo Testamento, pero Isaías, hermanos, está considerado como el Evangelio del Antiguo Testamento, porque ahí habla de la salvación del Mesías y todo lo que iba a ocurrir a través de su sacrificio. ¿Está conmigo? El verso 1 dice así: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casa. Ha dicho Jehová: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y dice, heredarás en las naciones y habitarán las ciudades asoladas. Amén. Así vamos a orar en esta hora. Padre Santo, gracias te damos por este día, Señor. Te pido que bendigas a tu pueblo, bendigas a tu iglesia, bendigas a cada uno de los que estamos aquí, desde el más grande hasta el más pequeño. Bendiga los corazones, Señor. Bendiga a los hombres, las mujeres, bendiga a las familias, bendiga a los matrimonios, Señor. Bendiga a los jóvenes, Señor. Bendiga a los niños y aún los que están en el vientre, Señor. Bendícelos en ese día, Señor. Y declaramos este lugar santo, declaramos los corazones, las mentes libres por el poder de tu palabra, Señor. Y en esta hora, Señor, nos acercamos a ti, Señor Dios, creyendo que tú hablas, creyendo que tú ministras, Señor, y creyendo, Señor, que tu voluntad hoy se cumple en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Amén y amén. Tome su asiento, hermanos, ahí donde están. He leído el Isaías 54, el verso 1, donde dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada. Ha dicho Jehová: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Te extenderás a tu mano derecha y también te extenderás a tu mano, ¿qué? A tu mano izquierda. Mire, voltea al que esté a su lado y dígale: extiende tu territorio. Extiende tu territorio. No, dígaselo con convicción, no con preocupación, hermano. Amén. No con temor, dígaselo con convicción. Extiende tu territorio. Déjeme decirles, iglesia, que en la vida, hermanos, en la vida llegan tiempos donde usted, hermanos, tiene que crecer. Llega momentos en la vida donde usted se tiene que extender. Llegan momentos, hermano, que usted tiene que extender el sitio de su habitación. En otras palabras, lo que yo le estoy diciendo, es momento, hermano, que si usted tiene una casa, es tiempo que usted le haga un aumento a su casa. ¿Está conmigo? Es lo que yo quiero decirle, hermano, y lo que la Biblia enseña, quiere decir, Dios le está diciendo: aumenta el sitio de tu territorio.
Mire, interesante, si usted ha leído Isaías, el capítulo 54, hermanos, mire, el capítulo 54 procede del capítulo 53. Oh, mire qué difícil para entenderlo, ¿no? Procede del capítulo 53, pero en el capítulo 53, hermanos, declara y enseña Isaías 53 la salvación, lo que Cristo hace, la restauración de la humanidad, la restauración del mundo entero, la restauración de usted y mía. El capítulo 53 enseña todo eso. Y es por eso que se le da a Isaías el nombre del Evangelio del Antiguo Testamento. Entonces el capítulo 54 procede de lo que habla el 53, de la salvación, de la restauración, de somos sanados por sus llagas y todo eso, hermanos. Y ahora el Señor le está hablando, ya que eres restaurado, ya que eres limpio, ya que eres perdonado, ahora extiende el sitio de tu territorio. ¿Está conmigo? Ahora ensancha. Ahora crece a tu derecha, crece a tu izquierda. Y quiero proyectarlos, iglesia, a que usted tenga en su mente y en su corazón cómo usted puede crecer, cómo yo puedo crecer. Claro que no de estatura, hermano, pero en conocimiento, en conquistar, hermano, territorios que hoy no le pertenecen a usted, no son suyos, pero que la palabra de Dios dice: es tiempo que tú extiendas las estacas, refuerces tus cuerdas. Es tiempo que tú crezcas a tu derecha, te ensanches a tu derecha y también a tu izquierda. Y nótese la palabra que Dios le da al pueblo de Israel y dice: no seas escasa, no seas escaso. Sabe, hermano, a veces nosotros tenemos un problema. Y a veces en el problema que nosotros tenemos, hermanos, mire, andamos buscando lo barato, ¿cierto o no? ¿Cierto o no, hermanos? Andamos buscando lo poquito. Mire, hace años, un pastor estaba haciendo una oración. Y en su oración, mire lo que estaba haciendo. Le estaba orando a Dios y le dice: Dios, bendíceme. Y le estaba diciendo: Dios, dame una casa, aunque sea chiquita, aunque sea pequeñita. ¿Y sabe qué? Dios así se la dio. Se la dio chiquita y se la dio pequeña. ¿Por qué? Porque así la pidió. ¿Está conmigo? Dios se pone límites, Dios no te pone límites. Sabe, iglesia, que tú puedes llegar a donde tú quieras. Yo puedo llegar a donde yo quiera. La iglesia puede llegar a donde quiera. La Biblia dice, hablando Dios, después de que habla de la restauración, de la justificación, de ser sano, está hablando al pueblo de Israel. Pero ¿qué estaba hablando al pueblo de Israel? ¿Y por qué Dios le habla de esta manera y con estas palabras? El pueblo de Israel había llegado del exilio porque los asirios los habían conquistado, los habían dominado, los habían oprimido y los habían esclavizado, pero ahora Dios los había liberado. ¿Está conmigo? Lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: mira, eras esclavo, pero ya no eres esclavo. Alguien te ponía límites, pero ya no tienes límites. Eras pobre, pero ya no eres pobre. ¿Está conmigo? Eras oprimido, pero ya no eres oprimido. Y Dios está hablando al pueblo, al corazón del pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel entendiera que ahora era un pueblo libre, que ahora era un pueblo
que podía caminar y extenderse y que no tenía límites y que nadie le podía poner límites. Iglesia, Satanás no te puede poner límites. ¿Está conmigo? Ahora, lo que hay que entender era lo que Dios les quería decir al pueblo de Israel en ese momento. Y una de las cosas, dice, el pueblo de Israel regresaba del cautiverio, ahora tenía que empezar de nuevo. Y Dios le dice, no te pongas límites. ¿Sabe qué? A veces yo escucho en la sociedad o personas que están viendo, o en el gobierno, en la sociedad, o en personas, o en lugares, hermanos, poniendo y diciendo, si no fuera el gobierno, si no fuera una persona, si no fueran las condiciones, si no fueran las circunstancias, yo sería otra persona. ¿Está conmigo? ¿Sabe lo que está haciendo ahí? Está, hermanos, dándole crédito a los límites que el hombre, la sociedad o el tiempo o las circunstancias le ha puesto a usted. ¿Me doy a entender? ¿Me expliqué, hermanos? En otras palabras, usted está diciendo, hay límites que el gobierno me ha puesto, hay límites que la sociedad me ha puesto, hay límites que el enemigo me ha puesto y por ende no puedo pasar de ahí para adelante. ¿Está conmigo? Porque Dios le está motivando al pueblo de Israel, le dice, no seas escasa. Y mire, cuando alguien le diga, no puedo, dígale usted, no seas escaso, no seas escaso. Mira, no tengo, no seas escaso, no seas escasa. ¿Está conmigo? Pero nótese, ¿qué es lo que debemos de entender nosotros a través de la palabra de Dios? Debemos de entender, hermano, que las promesas de Dios son para su pueblo. ¿Para quién? Para su pueblo. ¿Sabía, hermano, que las promesas no son para el mundo que no conoce a Dios? No. La única promesa, hermano, para el mundo que no conoce a Dios es la salvación. El único que Dios habla para el mundo y que es para el mundo y que está enfocado en dirección para el mundo es, hermano, todo lo que es cuestión de salvación. Ahí sí va dirigido para todo el mundo. ¿Está conmigo? Pero las promesas, hermanos, solamente son para el pueblo de Dios. ¿Cuánto pueblo de Dios hay aquí? Usted es el pueblo de Dios. Yo soy el pueblo de Dios. Cuando leemos la Biblia, nosotros hablamos, hermanos, y nos enfocamos en el pueblo de Israel y decimos, oh, es que era el pueblo de Dios. Es que las promesas eran para el pueblo de Dios. Es que Dios había prometido al pueblo de Dios. Déjeme decirle, nosotros ahora somos el pueblo de Dios también. ¿Está conmigo? Usted es el pueblo de Dios y la Biblia enseña que para usted y para mí, dice, son las promesas. Hebreos capítulo 10, verso 23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que ha prometido. Dios es fiel. Y cuando tú vives pensando que Dios es fiel, lo que quiere decir, eso te va a dar seguridad a ti, me va a dar seguridad a mí y me va a dar determinación. ¿Por qué lo haces? Porque Dios es fiel. ¿Por qué lo crees? Porque Dios es fiel. ¿Por qué sigues caminando? Porque Dios es fiel. ¿Por qué sigues trabajando? Porque Dios es fiel. ¿Por qué sigues en el ministerio? ¿Por qué? Porque Dios es fiel. ¿Está conmigo? ¿Por qué aguantas y por qué permaneces y por qué sigues en la misma dirección? ¿Por qué? Porque Dios es fiel. La Biblia dice que Dios no cambia. La Biblia dice que Dios es el mismo. La Biblia dice que Él es el alfa y la omega. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Él ha estado en todo el tiempo, que Él está en el principio, pero que también está en el final, pero en el presente todavía está siendo el mismo. Y la Biblia dice que Dios no cambia y no es hombre ni hijo de hombre, dice, para que mienta y se arrepienta. En otras palabras, hermano, en la tierra, en la vida, en la sociedad o en la naturaleza todo cambia, menos Dios cambia. ¿Está conmigo?
Dios es el mismo. Dios es una fortaleza o algo firme, algo sólido que Dios no cambia, y por lo tanto usted y yo debemos de decir todo el tiempo: yo sigo creyendo, yo sigo esperando. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. La Biblia dice que fiel es el que ha prometido. ¿Y cuántas cosas Dios no nos ha prometido? Dios nos ha prometido, hermano, una vida en abundancia. Dios nos ha prometido, hermanos, estar con nosotros. Dios nos ha prometido darnos de su espíritu. Dios nos ha prometido un día regresar por nosotros. Dios nos ha prometido que vamos a resucitar. ¿Está conmigo? Y entonces eso nos debe mantener y permanecer, hermano, creyendo que Dios es fiel. ¿Está conmigo? ¿Sabe lo que dice Salmos? Dice que mucha gente va a morir, dice, y que en lo que han creído serán avergonzados. Alrededor del mundo, hermano, hay muchas religiones que le prometen a la gente, le prometen al hombre y a la mujer, pero el día que esas personas mueran y resuciten o despierten, se van a dar cuenta que todo fue mentira. ¿Está conmigo? Sabía que los musulmanes, hermanos, mueren en nombre de Dios, porque ellos creen, hermanos, que cuando ellos mueren y resucitan, les estarán esperando, hermano, 7 vírgenes. En otras palabras, 7 señoritas. Pero serán avergonzados. ¿Por qué? Porque les han mentido. Pero Dios no miente, por lo que está en su palabra es verdad. Él es fiel. Él es fiel, el que promete. También otra de las cosas que el pueblo debía de entender era que ellos ahora eran libres. ¿Sabe que muchas de las cosas, hermano, que tú y yo no podemos es porque no hemos comprendido o entendido exactamente y perfectamente, hermano, que usted y yo somos libres? ¿Está conmigo? Que no somos esclavos, ya no somos esclavos. Somos libres en Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, dice, ahí hay ¿qué? Ahí hay libertad. Somos libres en Cristo Jesús, en la libertad que Cristo nos ha dado. La Biblia dice que Él ha roto todas las cadenas, todas las ataduras, los lazos, los yugos. Isaías dice: a causa de la unción, el yugo ¿qué? Se pudrirá. ¿Está conmigo? ¿Qué es de la manera cómo vive uno que está libre y uno que es esclavo? Sabe, el que es esclavo está limitado, no tiene voz ni voto, está atado, solamente hace lo que hace su amo. Pero la Biblia dice que el que está libre, hermanos, es libre en Cristo Jesús, y nadie le puede poner límites. ¿Está conmigo? A veces, hermanos, hay límites en esta vida, y que los límites, hermanos, son el temor, la duda, el enemigo, el diablo o los demonios, o muchas cosas, hermanos, pueden ponernos límites. Pero hoy usted y yo debemos de creer que somos libres. ¿En quién? En Cristo Jesús. Usted y yo debemos de crecer y extendernos cuando usted y yo hemos entendido que usted y yo somos libres. Ahora, la tercera cosa que usted y yo debemos de hacer era lo que enseñó Jesús a los escribas y fariseos. Debemos nosotros romper con muchas cosas, debemos romper los parámetros, debemos romper los moldes, debemos romper las vasijas, debemos romper los límites. Y Jesús lo presentó de esta manera. Lucas capítulo 5 verso 37 dice: y nadie, dice, echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y se derrama, y los odres se pierden. Mas el vino nuevo, dice, en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro, dice, se conservan. ¿Está conmigo?
Sabe, para que usted y yo crezcamos y nos desarrollemos y nos encendamos, la Biblia nos enseña que hay que romper, ¿qué? Los odres. ¿Y qué estaba diciendo Jesús a los escribas y fariseos? Le estaba diciendo, nótese, el Señor Jesús, cuando en su ministerio o cuando Él predicaba, con los únicos hermanos que Jesús chocaba, o los únicos que chocaban con Jesús, eran los sacerdotes, escribas y fariseos. ¿Cuántos han leído la Biblia? Los únicos hermanos que chocaban con el mensaje de Jesús eran los escribas y fariseos y los sacerdotes. ¿Por qué? Y para ellos estaba, hermanos, dirigido este mensaje. Porque ellos se habían formado un parámetro, cómo era la palabra de Dios y cómo debía de ser Dios. Ellos se habían formado parámetros en su mente y en su corazón, y que todo lo que estuviera fuera de esos parámetros que ellos se habían formado en su mente, en su corazón, ellos decían o pensaban, esto no es de Dios. ¿Está conmigo? Entonces Jesús le dice, no, el vino nuevo se ha de echar en odres viejos, en odres nuevos, perdón. Los viejos se deben de romper. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Y qué es lo que Jesús les estaba diciendo? Les estaba diciendo, miren, ustedes deben de romper sus viejas costumbres. Ustedes deben de romper sus viejas modos de hacer las cosas. Sabe que muchas de las cosas, hermanos, que no nos resultan en la vida es porque queremos hacerlas, pero las hacemos de la misma manera. ¿Está conmigo, hermano? Las hacemos, hermano, de la misma manera. Y debemos nosotros romper. Sabía, les decía hace tiempo, hermanos, que muchas de las cosas, hermanos, que nosotros practicamos o ponemos en práctica es las que nosotros aprendimos de nuestros antepasados. Aun aunque no trabajen, aun aunque no den resultados, nosotros las seguimos poniendo en práctica. ¿Está conmigo? Mire lo que le dijo Dios a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Está conmigo? Entonces lo que usted y yo debemos de hacer, romper parámetros, romper, hermanos, los moldes, para que usted y yo, hermano, podamos crecer y podamos, hermanos, avanzar en cosas nuevas. ¿Cuántos quieren cosas nuevas en su vida? ¿Cuántos quieren cosas nuevas? Nótese cómo nos van a resultar, hermanos, déjeme decirle, rompiendo el molde. Mire, ¿cuántos de nosotros queremos, hermano, que la gloria de Dios, hermano, esté presente y todo el tiempo? Debemos de romper el molde, hermanos, de orar poquito. Debemos de romper el molde, hermano, de solamente a veces orar. ¿Está conmigo? Nótese cuántos quieren, hermano, que la gente se convierta cuando usted comparta la palabra de Dios. Tiene que romper el molde, hermano, que solamente un versículo al día lee la Biblia. ¿Está conmigo? Cómase la Biblia, hermanos. Dios le dijo a Juan: cómete el libro. Hágalo, hermano, ahí con salsa y cómaselo. Échele, hermano, así como en el pan, hermano, échele. ¿Qué le echa? Mermelada, uno le echa miel. Yo le echo miel, me gusta la miel. Hermano, y cómaselo. Está conmigo, hermanos. Nótese, ¿cuántos quieren vivir momentos agradables, hermano? Vivir, hermano, un ambiente agradable. Cambie el molde, hermano. Rompa el molde, hermano, de hablar un lenguaje negativo. Mire cómo hacemos nosotros. A veces salimos de nuestra casa y decimos, lo primero que decimos: oh, el día está bien feo. ¿Cierto o no? Oh, hoy fue un día malo. ¿Está conmigo? La Biblia dice que todas las cosas para el que ama a Dios son para bien. ¿Está conmigo?
Usted al término del día, usted tiene que decir, hoy fue un día bendecido. Hoy fue un día lleno de la gloria y de la presencia de Dios. Quizás usted me va a decir, pero no la vi, ¿dónde estaba? Eso es creer. Es romper los moldes, hermano. Si usted quiere ser mejor, debe de ser o buscar, hermano, cosas mejores. ¿Está conmigo? Si usted quiere, hermano, que sean sus hijos hombres y mujeres de éxito, usted debe, hermano, cambiar su lenguaje, cómo les habla a ellos. Si usted quiere que sean doctores, hermano, usted lo tiene que saludar y decir, ¿cómo estás, mi doctor? Usted te tiene que saludar, ¿cómo estás, mi pastor? ¿Cierto o no? A las personas que usted quiere que sean mejores o que cambien, le tienen que decir, oh, eres una buena persona. Aunque no lo es, pero usted lo está profetizando. ¿Está conmigo, hermanos? Es interesante en la Biblia, hermano, como el ángel llegó a Gedeón y le dice a Gedeón, oh hombre esforzado y valiente, y estaba corriendo y huyendo, hermano, de los enemigos. Y yo digo, oh, estaba profetizando. ¿Está conmigo? A usted me ha escuchado decir que los hijos cuando crecen a los 18 años ya lo mantienen a uno. Y usted dice, ¿a poco sí? No, yo lo estoy declarando. ¿Está conmigo? Oh, mis hijos son los más buenos del mundo. Quizás no, pero lo estoy diciendo. ¿Está conmigo, hermano? Usted también dígalo. ¿Está conmigo? Usted, si usted quiere, mire, alguien me dijo, no puedo hacer, no puedo hacer como mis hijos o mis hijas dicen, hagan o limpien la casa, bien fácil. Yo le digo, oh, bien fácil. Lo que no es, usted empiece a platicar o a hablar y después va a pasar. ¿Está conmigo? Usted puede decir, hermano, cambiar su forma o su lenguaje o su forma de hacer las cosas o de decir las cosas. Y déjeme decirle, usted está cambiando el ambiente o su contorno. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a alguien, oh, eres bien flojo, bien floja? ¿Cuántos? O eres bien desorganizado, bien desorganizado. ¿Está conmigo? Oh, eres bien trabajador, hermano, y la va a creer. ¿Está conmigo? Y después va a ser bien trabajador. Oh, es que ya me dijeron que soy trabajador. ¿Está conmigo, hermano? Entonces tiene que usted, hermano, y yo romper los parámetros, las formas, los moldes. Sabía, hermano, sabía, iglesia, que lo más difícil de romper son los moldes. Lo más difícil de romper, hermano, son las culturas, las formas. Y que a veces, hermano, no nos dejan crecer. ¿Qué es lo que le decía Jesús a los escribas y fariseos? Jesús les decía, miren, ustedes invalidan la palabra de Dios por sus costumbres y por su cultura. ¿Está conmigo? Y lo más difícil que hay que puede uno cambiar es la cultura, las formas, cómo nos enseñaron. Pero hermanos, usted y yo debemos, hermano, romper los moldes. ¿Está conmigo, hermanos? Mire, si ve en toda su familia que no hay ni un profesional y usted dice, oh, no, es que no hay profesionales en la familia. Y muchas veces, hermano, nos excusamos, ¿cierto o no? Mire, nos excusamos bien fácil. Decimos, yo no fui profesional porque no había dinero en mi casa y estábamos pobres. ¿Cuántos dijeron eso? Pero déjeme decirle, cuando se quiere, se puede. ¿Está conmigo? Yo tengo un primo, hermano, que es doctor. Y, hermano, su mamá vendía tortillas. Y digo, ¿cómo le hizo? Es bien fácil, bien simple. Es una determinación que él tenía. ¿Está conmigo? Y cuando tú y yo tenemos determinación, hermanos, déjeme decirle que logramos, y no hay nada que usted y a mí nos ponga límites, porque los vamos a romper. Los vamos a pasar. Vamos a brincar del otro lado. ¿Por qué? Porque las formas, los odres, hermanos, se tienen que romper. Si usted quiere algo nuevo, usted tiene que empezar con formas, estilos, lenguaje nuevo.
Está conmigo, ya lo preocupé, hermanos. Entonces logré mi objetivo. Amén. Y por último, hermanos, solamente lo podemos alcanzar en Dios. ¿En quién? En Dios. No es por tus fuerzas, no es por tu sabiduría, es porque tú confías en el Señor. Porque Él es el que te va a hacer que tú seas un vencedor y un triunfador. El salmista en el Salmo 108, verso 13 decía: en Dios, dice, haremos proezas. En Dios, dice Él, haremos proezas. En Dios lo alcanzaremos, en Dios haremos milagros, en Dios haremos maravillas, en Dios vamos a crecer, en Dios nos vamos a extender, en Dios nos vamos a convertir en conquistadores. ¿Está conmigo? Mire, a veces el enemigo nos engaña. Y a veces cuando evangelizamos o compartimos a alguien, mire cómo el enemigo nos engaña. Y nosotros pronunciamos y decimos: oh, ese hombre o esa mujer, su corazón está bien duro, ¿cierto o no? Oh, es que está bien duro, es duro de corazón. Pero déjeme decirle que para a Dios no hay corazón duro, porque Dios quebra lo más duro que puede haber en el mundo o en la vida. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo, hermanos? ¿Cuántos lo creen? Dios puede hacer, hermano, lo que tú y yo, la sabiduría humana, no lo puede alcanzar, porque no es razonamiento de este mundo, sino es solamente en Dios haremos ¿qué? Proezas. Tú puedes, hermano. Tú puedes, hermana. Tus hijos pueden. Nosotros podemos. Como iglesia podemos, iglesia, nosotros podemos alcanzar. Nadie te puede poner límites y nadie nos puede poner límites. Tú no estás limitado. Los límites te los pone Satanás. Los límites te los pone el temor y la duda. Los límites no te los puede poner la sociedad ni el gobierno, sino que tú y yo no los ponemos. Son como muros, son como bardas que vemos bien grandes y hasta allá, hasta el cielo, y decimos: no podemos. Pero déjeme decirle, iglesia, que no hay muro, no hay barda, no hay nada que te pueda detener a ti. El pueblo de Israel, cuando iba a conquistar la tierra prometida, estaba el muro de Jericó. Y la Biblia dice que Dios le dijo: den 7 vueltas y después den un grito. Y dieron un grito de alabanza y dijo que los sacerdotes vayan adelante, después los levitas y después el pueblo camine todo entero hacia adelante. Y la Biblia dice que solamente con ese grito cayó el muro de Jericó y ellos entraron a la tierra prometida. Nótese, y usted dirá: ¿con un grito se caen los muros? No, fue la fe. El grito, las vueltas, fue la acción y la actitud que ellos tomaron. Dios le dice a Moisés: levanta la vara. ¿La vara abrió el mar? No, fue una acción de fe. Tampoco que Dios nos pide, hermano, para Él hacer grandezas, proezas, cambiar el mundo, abrir un mar, tirar un muro, cambiar los corazones, cambiar una sociedad completa. ¿Cómo? Solamente con tu actitud y teniendo fe y haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. No retrocedas, sigue avanzando. Todos los límites delante de ti van a caer en tu presencia y la presencia de Dios. Póngase de pie en esta tarde.